Buenas noches. Yo creo que ya casi. Eso es. Démosle escape y ahorita sí, démosle presentar. Muy buenas noches. Me acordé, una vez estábamos transportando un ventilador en el hospital donde hice la especialización y dejé el cable en el piso y lo cogió el ascensor y lo reventó todo. Eso, los cables son una cosa templada. Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar. Vamos a hablar de una iglesia que era la iglesia tolerante, Tiatira. Yo leo Tiatira porque en la mayoría de las versiones no tiene tilde en la A. Pero estuve buscando y puede decirse Tiatira también, dependiendo, y hay 2 o 3 versiones de la Biblia donde está con tilde. Vamos a empezar orándole al Señor. En Lucas 11 dice al principio que el Señor Jesucristo les enseñó a orar y les decía: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos debes, y no nos metas en tentación. El Señor nos enseña en la oración a reconocer primero a nuestro Padre, al Señor, al Todopoderoso, al Creador. Luego, a entender y aclarar que la voluntad de Dios se hace en la tierra y en el cielo, y que debemos pedir que se haga la voluntad, independiente de lo que nosotros queramos, porque nos dice la palabra de Dios que nosotros pedimos, pero no sabemos pedir. ¿Listo? Entonces tenemos que enseñar a aprender esto, a que Dios tiene el poder. Y qué importante, pedir perdón. Todos los días pecamos, todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos errores. Y el Señor nos manda a pedir perdón. Bueno, vamos a hablar ahora de Tiatira, la iglesia tolerante. Yo tengo que confesarles que cuando el pastor me delegó el tema, yo no había leído mucho sobre Tiatira. Yo había leído muchas veces Apocalipsis, había pasado por ahí a toda velocidad, uno como que mucho la Odisea, de pronto un poquito Éfeso, pero yo Tiatira, lo confieso, había pasado muy por encimita. Bueno, pues aprendí cosas. Para tranquilidad, hoy el tema va a ser un poquitico extenso, pero entonces para que ustedes vayan teniendo idea de cómo vamos, voy a mostrarles cómo va a ser la estructura del tema. Vamos a empezar con una breve introducción, vamos a pasar a el mensaje en sí. Les voy a pedir que estén pendientes de Apocalipsis 2 desde el 18 en adelante, porque vamos a leerlo. Inicialmente vamos a leer todos el mensaje completo. Luego vamos a ver algo muy bonito que me pareció espectacular a mí cuando presté atención, no lo había hecho, vuelvo y lo confieso. Las virtudes de esta iglesia. Las virtudes de esta iglesia son, uno dice, yo veo una iglesia así hoy día, qué maravilla. Luego vienen las pocas cosas, los poquitos pecados de Tiatira. Luego viene la promesa, el Señor nunca nos deja sin promesa. Y luego vienen unas enseñanzas que yo extracté del tema de hoy. Entonces, ahorita sí empezamos con el tema. Este pequeño mapita nos muestra, vamos a ver si se ve el cursor, desde Jerusalén aquí abajo, si lo ven, hasta Tiatira hay 2082 kilómetros de distancia a pie. Más o menos lo que hay de aquí a Quito, Ecuador. O sea, llegó un poquito lejos la palabra de Dios en una época de tan difícil acceso, ¿no? Luego miramos ya la parte de Turquía hoy día, que es la parte donde estaban estas iglesias, y uno las ve muy cerquita. El pastor me comentaba que uno las ve muy cerquita en el mapa, pero que para nada cerquita, no son horas, hay veces entre una y otra. Hasta 4 horas entre una y otra, o sea, no es tan cerca, y en carro, no en camello.
Y como para que veamos bien gráfico, bien fácil, aquí vemos las iglesias pegaditas aparentemente, y aquí vamos a ver desde donde fue escrita por el apóstol Juan la carta, desde la isla de Patmos. Desde ahí llegó la carta a las 7 iglesias. Bueno, y ahorita hablemos de Tiatira. Hechos 16, 14 al 15 nos habla de una dama que fue la primera mujer europea en ser evangelizada, o una de las primeras, llamada Lidia. Dice, si alguien lo encontró, lo pueden leer. Voz fuerte, de dama, de hombre. Lo leo yo. Eso. Una voluntaria. 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Muy bien, gracias. De Tiatira, esta fue la primera vez que nombraron en la Biblia a esta ciudad, y fue en Hechos, antes de Apocalipsis. Y entonces una mujer muy pudiente, en esa época recuerden que la púrpura era una tintura que era muy cara, porque era muy difícil de conseguir, entonces se vendía muy costosa y solo la gente muy pudiente la podía comprar. Y esta mujer, Dios le abrió el corazón y recibió, pero no solo eso, ¿qué hizo? Va y les dice, si ustedes juzgaron que yo valgo la pena, para Dios todos valemos la pena, entonces por favor entren en mi casa. Y me impacta mucho lo que dice el narrador aquí, y nos obligó a quedarnos, ¿sí? A los mensajeros de Dios. Entonces esto es muy bonito. Bueno, Tiatira o Tiatira, en griego, yo no sé leer griego, fue una ciudad de Asia Menor, en los límites entre Lidia y Misia, que es donde hoy día es Turquía, la parte occidental de Turquía. Fundada por uno de los grandes generales de Alejandro Magno, que se llama Seleuco Nicátor. Y significa, y esto es muy importante, ténganlo en cuenta para más adelante, Tiatira significa actividad sacrificial. Vamos a ver cuál es la importancia de esto. Tiatira significa, me devuelvo, tranquila. ¿Sí? Listo, actividad sacrificial. Entonces, como les dije, importante la industria tintorera, como está descrito en el libro de Hechos cuando hablan de Lidia, y también por inscripciones del gremio de tintoreros allá en esta ciudad. Esta ciudad luego desapareció y sobre ella se levantó la moderna ciudad en Turquía de Akhisar. Se sabe que fue una ciudad santa en sus orígenes de un individuo llamado Tirinnas, que era el dios solar de los lidios, y esto luego se le adjudicó al dios Apolo. Recordemos que griegos, romanos, turcos, esa mitología toda cambiaban los nombres y eran los mismos dioses. Y tenía templos para Apolo, para Artemisa, que esto va a ser muy importante también, y para otros dioses paganos adicionales. O sea, el entorno en el que se desenvolvía la iglesia de Tiatira no era un entorno muy favorable para el Señor, no era un entorno muy agradable para los seguidores del Dios verdadero. Bien, una cosa que me impactó de las cartas es que las cartas fueron corticas. La carta para Éfeso, que está en capítulo 2, versículos 1 al 7, son 7 versículos. Para Esmirna fueron 4 versículos. Para Pérgamo, 6 versículos. Y miren aquí tan interesante, la carta a Tiatira, 12 versículos. 3 veces los que le dedicó a Esmirna, el doble de los que le dedicó a Pérgamo, el doble de lo que le dedicó a Sardis, más de los que le dio a Filadelfia, y la Odisea, que de pronto es de las que uno más le para bolas, 3 versículos más. La carta más
larga fue para Tiatira. Y entonces ahorita vamos a empezar. Les voy a pedir el favor, esta diapositiva muestra lo que es la ciudad actual y aquí unas ruinas abajito, las ruinas de algún templo. No me consta que hubiera sido un templo el templo para el Señor Jehová, pero era un templo antiguo en esta ciudad en Turquía. Vámonos al mensaje y ahorita sí les pido por favor que abran su Biblia en Apocalipsis 2 del 18 al 19 y les voy a pedir que lo leamos todos. Quienes tengan gafitas y vean bien aquí, perfecto, si no en sus Biblias. Entonces lo vamos a empezar a leer. ¿Listo? A la cuenta de 3. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella comen, adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido a mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, ahí leímos, es una carta que a mí me pareció muy linda. Dura en la mitad, pero empieza y termina espectacular. Muy aplicable a lo que estamos viendo hoy. Y la tolerancia que tenía esta iglesia es sumamente aplicable, como vamos a ver ahorita en el desarrollo del tema, a lo que somos hoy como cristianos. Entonces, empecemos con las virtudes. ¿Qué dice? Primero, ¿cómo se presenta? La única carta de estas 7 cartas, en las que el Señor Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios, es en esta. Él se da el título por el que tuvo tantos conflictos con los fariseos, con los escribas en su momento. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y aquí voy a hacer todavía no la pausa. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Daniel 10:6, muchos siglos antes, uno de los apóstoles, de los profetas mayores, dice en Daniel 10:6, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y pies como de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Aquí Juan está simplemente ratificando en lo escrito lo que Daniel había dicho siglos antes. Eso es muy importante. Y estas características, ojos como llama de fuego, tiene 2 significados grandes. Primero, que alumbran en la oscuridad, y segundo, que permiten ver absolutamente todo. Y los pies como el bronce son unos pies muy visibles y que en su momento van a servir para aplastar a los enemigos. Ay, ay, ay. Y yo conozco tus, vea lo bonito aquí, obras. Santiago 2:18. ¿Qué dice Santiago 2:18? Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y yo responderé, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Es un mandamiento de Dios las obras. Y Dios le está reconociendo a la iglesia de Tiatira que hace obras de caridad, evangeliza, busca las ovejas perdidas. Bien, segundo punto, amor. Ustedes lo ven en rojito, casi no se ve, pues porque está iluminado. Mateo 5:44, si alguien me lo busca, por favor. Amor. ¿Por qué pongo amor en un color distinto? Porque quiero hacer una reflexión. Una de las palabras más prostituidas en los últimos años, yo diría en los últimos 50 y pico, casi 60 años, es el amor. ¿Lo tienes, Moniquita? Porfis. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muy bien. El Señor Jesucristo dice que a mí me queda muy fácil amar a mi esposa, me queda muy fácil amar a mis amigos, a mis hermanos. Y ni eso lo hacemos bien. Pero amar al que me tiene bronca, amar al que me demuestra que le caigo mal, y es un mandamiento. El amor, lo que les decía, tristemente el amor es una palabra que se ha prostituido en los últimos años. Yo he sido un gran admirador de un grupo de rock que casi todos deben conocer, que dicen que es el grupo más importante en la historia, que fueron los Beatles. Bueno, John Lennon se supone que era la cabeza de los Beatles y dijo algunas cosas bonitas. Hay una canción de él que se llama Todo lo que necesitas es amor. Pero, profe, muy bien, sí señor. Muy bien. ¿Qué dice? No hay nada que no puedas construir que ya no se haya construido. Me impactó esta que yo no la había oído. Nadie a quien puedas salvar que no fue salvado. No hay nada que puedas hacer, pero puedes aprender a estar al día. Es fácil. ¿Y el coro cómo es, profe? Oiga, bien. Muy bien. Y creo entonces que vamos a seguir por el mismo camino. Y John Lennon, después de separado de los Beatles, sacó el himno que para mi gusto fue la piedra angular de la nueva era. Para mi gusto, puedo estar equivocado. Imagina, creo que muchísimos la conocemos, nos ha parecido muy bonita, es un himno de amor, de reconciliación, etcétera, etcétera. Pero miren qué dice Imagina. Imagina que no existe el paraíso. Imagina que abajo de nosotros no hay infierno, no hay encima de nosotros sino el firmamento. Aquí lo traducen como el cielo, pero no es el cielo en el que creemos los cristianos. Imagina toda la gente viviendo. Imagina que nos amamos y que todos somos lindos y nos toleramos todos. Pero ¿qué dijo en el año de 1966 la joyita? Me fui y me lo encontré. Dijo, y esto lo dice John Lennon, por favor presten atención que no lo estoy diciendo yo. Dijo este señor, el cristianismo se irá. En 1966, hace casi 60 años, fue madre. En el 66, dijo, el cristianismo desaparecerá, se encogerá, no necesito ni discutir, y las frasesísimas célebres. Nosotros ahora, los Beatles, somos más populares que Jesús. Eso dijo el Señor, y dijo que el cristianismo iba a desaparecer. 2024, tenemos reggaetón, tenemos no sé qué, prenda un radio a ver dónde suena algo de rock and roll. ¿Quién desapareció? Bueno, él decía que Jesús estaba bien, que era un buen tipo, pero que los discípulos eran los que le caían mal. Ese fue el Señor, lo que dijo este caballero. ¿Qué dice la verdad verdadera? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Diga lo que diga el mundo, digan lo que digan los mensajes que quieren confundir. Nosotros sabemos que la verdad es, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Punto. Díganos lo que nos diga el mundo. Entonces, el amor está muy permeado. El amor está muy prostituida esa palabra.
Empezó en el mundo y ya en la iglesia también uno oye decir, ay, no, es que Dios no castiga, porque Dios es amor y el que ama no castiga. Vamos a ver aquí que Dios castiga. Ay, es que Dios no, es que cuando uno peca uno se deja. No, Dios castiga y Dios dice que castiga, punto. Sigamos con más de lo que le dice. Fe también, otra cosa que le alaba el Señor Jesucristo por intermedio de Juan a esta iglesia de Tiatira. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Dice, pero sin fe, ay, no, el profe se paró a leerla. No, tranquilo, léala, búsquela tranquilo, profe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es importante que el que se acerca a Dios crea que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, qué pena, profe, no lo vi. Sí, señor, exacto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esta iglesia tenía fe. Servicio, Mateo 20, 26 al 27. Búsquelo, profe, porfa, Gustavo. 20, 26 al 27. Tenemos que servir. Lo que nos decía hace unos meses el pastor Hugo. Todos tenemos un lenguaje del amor y todos expresamos más. Hay unos que son más consentidores, más mimosos, más cariñosos. Hay otros que, digamos que nos expresamos mejor sirviendo. No nos expresamos muy bien chocholeando, acariciando, pero decimos, cuando me necesite ahí estoy. Eso es servicio. Profe. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Correcto. En contraposición a los reyes del mundo que están ¿para qué? Para hacerse servir de nosotros. Muy bien. Y sigue. Paciencia. Ay, esa sí que me gusta. Yo soy tan paciente. Santiago. Santiago 1, 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bueno, pregunta, ¿se acuerdan qué fue lo primero que le alabó el Señor a la iglesia de Tiatira? La primera palabrita que le alabó, tú no, tú te la sabes. ¿Cómo? Obras. Lo primero que le alabó las obras y cierra diciendo que tus obras postreras son más, o sea, no se quedaba quieto. ¿Cuál es el mensaje que tanto escuchamos? ¿Pastor va a decir algo? ¿Cuál es el mensaje que nosotros escuchamos? En la vida cristiana hay dos estados, subiendo o bajando. No podemos decir, aquí estoy bien, o voy acercándome a Dios, o voy mejorando mis obras, o voy para abajo. Y esta iglesia, el Señor le dice que sus obras postreras son mejores aún que las primeras. Hasta que uno dice, uy, yo quiero una iglesia como esa, ¿cierto? Claro que sí. Y todos la queremos. Pero luego vienen poquitas cosas. Primera, tengo unas pocas cosas contra ti. La palabra de moda en el mundo, la tolerancia. Que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso les decía, recuérdense lo que significa el nombre Tiatira. ¿Qué significaba? Exactamente. Entonces, tolerancia. ¿Qué es tolerancia en el mundo? Acción y efecto de tolerar. Bueno, respeto a las ideas o creencias y prácticas de los demás cuando difieren, son diferentes o contrarias a las propias. Alguna vez tuve una discusión con una pariente atea, feminazi, pro LGBTI, güere,
Y ella me decía que era que nosotros los cristianos éramos, ustedes saben todo lo que dicen de nosotros, y yo le decía, pero vos no hablas tanto de la tolerancia, y vos no sos psicóloga, ella es psicóloga, una sobrina, vos me tenés que tolerar. Es que uno tiene que ser tolerante, pero no con la intolerancia. Margen o diferencia que se consiente en la calidad o cantidad de las cosas o de las obras contratadas. Eso es tolerancia. Muy bien, y volvemos a la diapositiva anterior. Y esa mujer Jezabel, todos recordamos a Jezabel, tan linda ella, tan tierna y tan dulce. Vamos a ver muy bien quién era Jezabel, pero para que empecemos, aquí a una mujer le llaman a esa mujer Jezabel. ¿Cuántas veces se nombra a Jezabel en la Biblia? ¿En cuántos libros? En 2. En Reyes, y fue tan mala que no la vuelven a nombrar. Y solo aquí al final en Apocalipsis la nombran, y tenaz, ¿no? Que pervierte a la iglesia, ¿sí? Y que se dice profetiza. Y entonces aquí tenemos que irnos, porque la profecía también es un término que hoy día está mal entendido. ¿Qué es profecía en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina cosas distantes o futuras, o sea, predecir el futuro, ¿cierto? Ay, se me devolvió. Don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Y predicción hecha en virtud de un don sobrenatural. Hasta aquí vamos con prácticamente adivinación. Y vemos grupos donde los líderes, llamémosle líderes, se denominan profetas. Y vemos grupos en los que llegan: yo te profetizo poder, tú vas a tener dinero, fama, ¿sí? Eso es viajar, vas a tener lo que nunca has tenido, Dios te promete. ¿Qué es profecía para nosotros? Bueno, y cada uno de los libros canónicos del Antiguo Testamento son la profecía, más que todo de los profetas mayores. ¿Todos se acuerdan quiénes eran los profetas mayores? Eran como 23, 4, ¿cierto? Bueno, todos sabemos quiénes eran. ¿Qué es profecía para nosotros según Pablo? Primera de Corintios 14:3, y les quiero pedir por favor que lo subrayen, que lo escriban y que se lo aprendan. El pastor dentro de 8 días va a preguntar de memoria antes de empezar el tema, va a preguntar este versículo. Y si no lo pregunta, bueno, no hay problema, no creo que lo pregunte. Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Yo creía que les iba a traer una cosa y ya se lo sabían todos. ¡Qué maravilla! Los felicito. Muy bien. La profecía hoy no es adivinar, no es vaticinar, no es traer nada de eso. Hoy la profecía es hablarle palabra de Dios a la iglesia. ¿Para qué? Para edificar, para que la persona crezca. 2, para exhortación. Pilas que anda mal, pilas que por ahí no es. Y al que está triste, al que está en congoja, al que está mal, consolación. Hoy la profecía no es hablar del futuro. Hoy la profecía no es decirle a alguien que va a ser poderoso, nada de eso. Hoy la profecía es lo que vimos. ¿Listo? Edificación, exhortación y... muy bien, se la aprendieron. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más hace esta mujer? Enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Uno puede fornicar en cuerpo, uno puede fornicar con los ojitos y uno puede fornicar en espíritu. Cuando uno fornica en cuerpo, dice la palabra de Dios que uno se está haciendo uno solo con la que fornicó y ya es espiritual. Pero uno también puede fornicar traicionando a Dios.
Ojo con eso. Entonces, ¿qué hace el Señor con estos pecados? He dado tiempo, y si alguien me va buscando 2 de Pedro 3:9, por favor. He dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 2 de Pedro 3:9, Monquita. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, hay veces uno ve las cosas que pasan en el mundo hoy y uno dice, bueno, ya, que venga el Señor y acabe hasta con el nido de la perra, que es que esto ya para dónde más vamos a ir, ¿sí o no? Uno dice, una presentación como la de los Juegos Olímpicos, o sea ¿qué más nos queda? Pero ¿qué dice el Señor? Que si no ha venido es porque Él nos tiene paciencia para que ninguno perezca y todos los que más podamos conseguir procedan al arrepentimiento. Dios nos da tiempo porque nos falta obras, nos falta gran comisión, nos falta evangelizar. Y he aquí viene el castigo. La arrojo en la como obreros que vayan a la miel. La miel es mucho. ¿Y qué dice en el 22? Yo la arrojo en cama y gran tribulación. El Señor Jesucristo habló mucho de la gran tribulación. A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y esto es horripilante. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo, el Señor, es quien escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bien, entonces, sigamos. Bueno, esta no es Jezabel, pero es una fotico de una reina. ¿Quién era la joya del Nilo? ¿Quién era doña Jezabel? Porque es importante para que sepamos cómo permea el espíritu o las enseñanzas o las seducciones de Jezabel a la iglesia, que sepamos por qué a esta mujer la llamaron Jezabel, porque la cosa es muy profunda y muy grande. Primero el origen. ¿Quién era Jezabel? Primero de Reyes, si quieren irse al primer libro de Reyes 16, ahí habla mucho de ella. 16, 31 y 32. El papá era un rey de los sidonios y se llamaba Et-Baal. ¿Sí? ¿Seguidores de quién? De Baal. Hay algunos libros de estudio bíblico que dicen que además de rey, él era sacerdote de Baal. Y por los resultados uno diría, muy posiblemente, no me consta, yo no estuve ahí. Sigamos. En Primero de Reyes 18, 4 y 13 hay evidencia de que mató a muchos profetas de Baal, del Señor Jehová, perdón, que están despiertos. Bien, gracias. Y esto se sabe porque le dijeron al profeta Elías, uno le dijo, mire que yo los cuidé, mire que yo escondí varios para que esta mujer no los matara a todos. ¿Se acuerdan que le dijo aquí mismo? Bueno, pero la cosa, ¿quién se acuerda que dice Apocalipsis 3:20? ¿Y qué más? Entraré y cenaré con él. Pues en Primero de Reyes 18, 19 dice que los profetas de Baal y de Acera comían de la mesa de esta mujer, de Jezabel. Ahí está en Primero de Reyes. Los profetas de Baal y de Acera, no solo los de Baal de donde ella venía, metió otra deidad pagana más, otro demonio más. Tenía comunión con los demonios. Nosotros debemos vivir muy pendientes de no tener comunión con los demonios. Tranquilos que ya vamos a ver cómo. No se preocupen que no todo es malo. Vengan que no es para eso. Seguimos.
Una vez Elías mató y le ganó el pulso a los 42 profetas de Baal. Ah, están despiertos, sí señor, 400. 450, muy bien. Una vez Elías le ganó el pulso a estos y los mató. Uno dice, si yo veo el poder de Dios, si yo veo que uno solo coge a todos estos y se los come vivos, ¿qué es lo normal que yo haga? Me arrepiento y digo, este es el verdadero Dios, venga, tenga piedad de mí. ¿Qué hizo la joya del Nilo? Vaya y me le dice a ese tipo que me dejo de llamar Jezabel si mañana no le echo lo que él le hizo a mis profetas. Impresionante. En vez de arrepentirse, se confirma. ¿Cuántas veces atacamos al profeta? Recuerden que el profeta no es el que adivina el futuro. Recuerden que el profeta no es el que dice, vas a ser exitoso, nada de esas cosas. ¿Listo? Amenazó de muerte a Elías. Y esta es de las canalladas más asquerosas por donde se le mire que hizo. En 1 de Reyes 21, del 7 al 10, hay una anécdota. Iba don Acab, yo me aprendí que era el peor porque ese fue el acabose de Israel. Iba Acab todo feliz y vio una viña muy bonita. Se averiguó quién era el dueño y le dijeron, es un man que se llama Nabot. Y el man, oh, yo soy el rey, venga mano, véndame su viña y yo le pago o le doy una mejor. Y el hombre que dijo, a mí me da mucha pena, pero desde la ley de Moisés me dice que yo no puedo entregar a perpetuidad mi herencia. Entonces este llegó muy tranquilo, muy triste acá, llegó aburrido y acongojado, y ella lo vio y le dijo, ay, que tiene a Gugú, a bebé, que viene triste. Y él le dijo, no, ese Nabot no me quiere dar esa joda, mano, ¿qué hacemos? Y una mujer, hija de Ed Baal, que comía con los de Baal, que dijo que iba a vengar la muerte de los profetas de Baal, ahí sí la sinvergüenza, ¿qué hizo? ¿Recuerdan? Sobornó a unos para que dijeran que Nabot había blasfemado ¿contra quién? Contra Jehová. Ahí sí usó el nombre de Jehová la muérgana para mandarlo a matar a Nabot. O sea, utilizó el nombre de Dios con fines perversos. O sea, la capacidad de manipulación bien inmensa. Abuso de poder. Claro, pero la manipulación también, porque de todas formas el rey tenía sus normas. El rey no podía ir mandando a matar a cualquiera, porque acuérdese que David, cuando cogió a Urías Eteo, tuvo que urdir un plan para, no lo pudo matar de frente, para quedársele con la mujer. O sea, el rey tenía unas normas y no podía, por eso el otro simplemente no lo mató. Esta mujer hace la tramoya, soborna a unos para que digan, para poder tener un supuesto causal para que lo mataran. O sea, venenosa, y ahí se utilizó a Jehová la muérgana. O sea, es que entonces, ¿cómo, mi amor? Usó el nombre del Dios verdadero para eso. Sigamos. Entonces, pero vamos a la parte bonita, que es promesa. Pero a vosotros, ¿sí? Iglesia Patmos, a vosotros, Iglesia Patmos, y a los demás que están en Tiatira, que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no os voy a poner otra carga ni otro castigo. A ustedes, tranquilos, que ustedes que tienen lo bueno, no les va a ir tan mal, no les va a ir mal. Pero, condición, lo que tenéis, retenedlo. ¿Y qué era lo que tenía la iglesia de Tiatira que el Señor le decía que retuviera? Obras, amor, fe, servicio, paciencia y progresión en las obras. No se quede quieto, no diga yo ya hice lo que tenía que hacer. Bien, sigamos. Y viene más.
Más promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, igual que al Señor Jesús, como dice aquí, y las va a regir con vara de hierro, y serán quebradas con los pies de oro, de bronce bruñido del Señor Jesucristo, y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios, sí, señores, muy bien. Como yo también he recibido la autoridad de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16, porque es que el Señor no deja cabo suelto. Cuando Él dice, yo le daré la estrella de la mañana, uno dice, ¿levantaste la mano o es por la manito que te duele? Dale, mi amor. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Muy bien. Yo soy el linaje, sí, me parece tan bonito el linaje de David. Yo soy muy admirador del rey David, como era de caspa, pero yo soy muy admirador de él, porque siempre se arrepentía y siempre se humillaba ante Dios. La estrella resplandeciente de la mañana. Y nos dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana, que en realidad es el planeta Venus, que es lo que más se ve, el cuerpo celeste después de la luna y el sol más visible es Venus, que es lindo, ahí lo ven un poquito abajo, todo chiquitito. Enseñanzas, ya casi terminábamos, tranquilos. Enseñanzas, vámonos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Recordemos, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para profetizar, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? Para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, si saben todos los versículos que yo traje, los felicito. Muy bien, vamos bien. ¿Cómo? Muy bien, entonces, ojo con esto, toda la escritura, siempre, cotejemos con toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura nos habla de quién. El gran protagonista, el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento lo seguimos nosotros. Los judíos no siguen el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ellos tienen 40 millones de tomos del Talmud, de otra cantidad de libros, tratando de explicar cosas que en el Antiguo Testamento no quedan del todo claras. ¿Quién vino a la tierra y aclaró todo lo que no quedaba completamente claro del Antiguo Testamento? El Señor Jesucristo. Esa ventaja tenemos nosotros sobre ellos. Ellos siguen siendo el olivo original. Nosotros le tenemos que tener respeto. El apóstol Pablo nos dice que no nos ensoberbezcamos contra ellos, pero nosotros tenemos la ventaja de que el Señor Jesucristo vino y completó la palabra de Dios. Sigamos. Ojo con esto, porque todos podemos hacer de falsos profetas en algún momento. Ojo con esto. Cualquiera, Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos más pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Yo me imaginaba molinos de esos de viento, no, molino de asno. Este es un molino de asno. ¿Sí alcanzan a ver la piedrita? Ustedes se imaginen esto colgado del cuello de uno en el mar. ¿Alguien? ¿Cómo? Flota pero mucho. A mí una vez me dio la ventolera, ¿cómo? Ajá. A mí una vez me dio la ventolera por hacer un bucear. Y me metí y yo pensaba que eso era bacanísimo y que eso era una delicia, porque uno ve las fotos y tan bonito. Eso cuando uno está 1 metro abajo se vuelve, la primera vez eso es horrible,
porque uno siente que el mar le aprieta todo. Uno siente oprimido todo, el abdomen, todo. Ya luego uno se acostumbra un poquito. Ahora, ¿usted se imagina a uno con una de esas piedras yéndose a 50, 80, 100 metros al fondo? La presión tiene que ser horripilante, ¿sí? Sigamos. ¿Qué nos dice Primero de Reyes hablando de los profetas? Porque los profetas se equivocan. Ojo, los falsos profetas son una desgracia, pero los buenos profetas, los profetas de Dios, se equivocan. Se equivocan. Primero de Reyes 13, 1, 9 al 11. A un varón de Dios, a un profeta de Dios, ¿sí? Vino palabra de Dios y le dijo, Primero de Reyes 13, todo Primero de Reyes 13 habla de esto, luego lo buscan, pero se los voy a resumir. A un profeta de Dios viene palabra y le dice, vaya donde Jeroboam y dígale que lo que está haciendo es una porquería y que va para la paz y la mocha por degenerado, ¿cierto? Y el hombre va y todos recordamos, Jeroboam lo señaló para que lo atacaran, se le secó la mano, Jeroboam le dijo, ay, órele a Dios para que me la restaure, se la restauró y por eso no lo mató ahí mismo. Pero ¿qué le dijo aquí? Me está ordenado por palabra de Jehová, no comas pan, porque Jeroboam cuando el hombre le restauró la mano, ay, venga, yo lo llevo, coma conmigo. ¿Se acuerdan quién comía con quiénes? Al principio en la carta. Jezabel. Bueno, en la carta no, sí. Venga, coma conmigo, le dijo Jeroboam, que fue el que empezó la gran caída de Israel, del reino del norte, y lo invitó a comer, y él le dice, ojo, me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Pero entonces moraba ya en Betel un viejo profeta, no dice que fuera un falso profeta, era un profeta de Jehová, que un hijo le contó lo que había pasado y él dijo, ay, tan bacano, yo quiero hablar con ese man y charlar con él y que me cuente cómo hacemos y todo eso, ¿qué hacemos? Y el hijo le dijo, no, agarró por allá, papá, vaya, eche. Entonces el hombre se fue y este profeta va y le dice, mintiéndole, ay, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló y me dijo que no, que fresco, que te trajera, que te devolviera unos letricos y comieras conmigo. ¿Y este qué hizo, la joyita? Se devolvió y comió, ¿cierto que sí? Y tan pronto hizo eso, vino palabra de Jehová al profeta que le había dicho que no volviera y le dijo, por haber desobedecido la palabra de Dios y haberle obedecido a un hombre, no va a caer tu cuerpo en el sepulcro con tus padres. Y todos nos acordamos qué le pasó al hombre a los 23 metros de haber pasado ahí, de haber salido. Salió un león, lo mató a él, y la gente que pasaba veía al león al ladito del equino, mula, asno, no me acuerdo qué era, y el profeta muerto. Y el león no le hizo nada al animalito, solo lo mató a él, porque la palabra de Dios es fregada. ¿Listo? Pero además, también para los profetas de Israel, por intermedio de Jeremías 23, 16 y 17 dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, obviamente mal, y que os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Porque dicen atrevidamente a los que me irritan, tranquilo, relájate, paz tendréis. Y dice a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, no vendrá mal sobre vosotros. Y entonces uno diciendo, ¿y entonces a quién le creo si no le puedo creer a los profetas de Dios? Como que se pone la cosa desesperanzadora, ¿no les parece? A mí me parece. ¿Y qué sigue diciendo? Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿qué habrían hecho? Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Unos manes que a mí me caen maravillosamente bien. En Hechos 17, 10 y 11, ¿alguien sabe aquí quién era el apóstol Pablo? ¿Cierto que sí? Todos conocemos a Pablo, el apóstol para los gentiles. El propio Pablo fue a Berea
¿Y qué hizo? Les empezó a hablar en la sinagoga. Pero dice que estos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué se fueron a hacer? Escudriñando. ¿Cuándo? ¿Escudriñando cuándo? Entonces va la cuña. Yo soy cansón con esto. ¿Cuándo? El devocional, ¿cada cuánto se hace? ¿Cada cuánto hay que escudriñar la escritura? Voy a dar un testimonio muy breve, ajeno, que me recordó a alguien hace unos días, que me llamó hace unos años porque estaba en gran angustia, porque sentía miedo, y me preguntó a mí, y yo le dije, como yo más podía, le dije lo que yo pensaba para que se tranquilizara. No le sirvió. Llamó a otro profeta, no le sirvió. Llamó a otro y no le sirvió. Y un día en el devocional le dijo, tranquilo que usted va a conocer a sus nietos. Y Dios, en el devocional, en la palabra de Dios, le dio paz. ¿Sí? Ojo, el devocional es para todos los días. Muy bien, ojo con eso. Sigamos. Maranata. Maranata no está en todas las versiones de la Biblia, de la palabra Maranata. Primera de Corintios 16, 21 al 24 dice, yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. O en otra versión dice, sea anatema. Maranata significa, ahí están amarillitos los dos. ¿Qué significa Maranata? El Señor viene. Maranata, el Señor viene. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. A mí me gusta mucho la palabra Maranata porque en mi pueblo había dos clínicas, la clínica Palmira y la clínica Maranata. Entonces yo decía, ¿qué significará esa vaina? Cuando me encontré, yo, ¡uy, tan bonito! Apocalipsis, últimos versículos, últimos 2 versículos de la palabra de Dios. Con esto se cierra la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús, es lo que nosotros decimos. Estamos, recuerden el relojito, faltan 5 para las 12. Ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y para cerrar, porque a mí me gusta siempre también meter al Antiguo Testamento, yo soy muy pegado al Antiguo Testamento. Números 6, 24 y 26, por favor, vamos a volver, como empezamos leyéndolo todos, vamos a terminar leyéndolo todos. Números 6, 24 al 26. Cuando lo tengan me dicen listo y listo. ¿Listo? No, tranquilos, tranquilos. Números queda antes de Apocalipsis. Ahí les doy pistas. ¿Listos? En sus marcas, listos, y empezamos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Qué oración tan hermosa, corta y contundente. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, pecador, malvado, corrupto, tenga misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Después de este muy cortico tema, muchas gracias. Vamos a orar. Muy bien, entonces vamos a orar. Vamos a decir, Señor Jesucristo, Señor Jehová de los ejércitos, Dios bendito, Espíritu Santo, te empezamos por decirte, Señor, Padre nuestro, que venga aquí tu reino y, Señor, aunque yo no la entiendo,
que se haga voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Señor, perdónanos nuestros pecados. Señor bendito, perdona nuestras rebeldías. Señor, perdona nuestros errores, Señor. Incluso como decía el rey David, Señor, perdona los pecados que me son ocultos, Señor. Señor, suficiente tengo pidiendo perdón con los pecados que no me son ocultos. Pero Padre bendito, cuando yo peco y no me doy cuenta, por favor te pido que también perdones esos pecados, que también son muchos. Bendito Señor, qué importante hoy entender que la tolerancia no es alcahuetería. Qué importante, Padre Santo, entender que el amor no es alcahuetería. Qué importante hoy, Señor, Padre bendito, entender que nosotros hoy la mayor muestra de amor que podemos darle a las personas que nos rodean, al mundo que está perdido, la mayor muestra de amor es decirle: Maranata, el Señor viene pronto, arrepiéntase de sus pecados, reciba al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La mayor muestra de amor que podemos tener hoy por la gente que nos rodea es decirle: pecador, arrepiéntase. Pecador, reciba al Señor. Pecador, corrija su camino. Esa es la muestra de amor. No es muestra de amor decir: yo te acepto como eres y con que tú creas en algún Dios es suficiente. Eso no es amor. Padre bendito, nosotros te pedimos hoy, te rogamos hoy, que esta iglesia Patmos pueda ganarse ese versículo 18 de Apocalipsis 2, que tú nos puedas decir que conoces nuestras obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que progresamos y que no nos estancamos en la vida cristiana, Señor. Padre, por favor, toca nuestros corazones y transfórmalos para que, como lo hemos dicho tantas veces, cada día seamos más esas personas que tú mereces y quieres que nosotros seamos, Señor. Bendito Padre, no nos permitas tener tolerancia con el espíritu o con las tendencias de Jezabel, como tú nos enseñaste hoy. Que no tengamos comunión con otros dioses, que no tengamos comunión con otros profetas, que no ataquemos a tus profetas. Padre bendito, que no comamos cosas que sepamos que son consagradas a ídolos. Y esto no se refiere a comida, porque hoy nadie consagra ningún ídolo. Se refiere a comida espiritual, Señor. Que comamos el maná verdadero, el pan verdadero, el pan de vida, que es el que nos da el Señor Jesucristo. Padre, te pedimos que nos ayudes a tener fe en ti, a entender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que no nos duela servir, y que podamos tener paciencia, Señor. Pero paciencia tampoco es alcahuetería. Y Padre, que nuestras obras sigan creciendo cada vez más. Bendito Señor, hoy te queremos pedir que nos hagas entender que toda la Escritura es útil para nosotros, que toda la Escritura nos alimenta, que busquemos cada día en tu palabra, Señor, la verdad y la orientación que necesitamos. Bendito Padre, no nos permitas ser piedra de tropiezo para tus hijos, Señor. Nosotros podemos ser piedra de tropiezo, Padre, no nos permitas hacerlo nunca. Bendito Señor, te pedimos y te rogamos que nos enseñes a ser profetas, que digamos, que amonestemos el pecado, que no digamos cosas vanas y que hagamos a las personas volver de su mal camino y de la maldad de sus obras,
Pero también, Señor, que oigamos a los profetas cuando nos dicen: vuélvase de su mal camino y de sus malas obras, porque reconocemos que todos tenemos malos caminos y malas obras. Todos somos pecadores. Bendito Señor, te pedimos que en vez del espíritu de Jezabel, nos llenes del espíritu o de la forma de ser de los cristianos de Berea, que escuchemos la palabra con toda la solicitud, y una vez la escuchemos nos vamos a tu palabra y cotejemos si lo que nos dicen es verdad o no es verdad. Padre bendito, gracias te damos porque tú nos prometes que vienes pronto. Pero como decía la epístola de Pedro, Señor, aunque nos parezca que te demoras, no es tardanza, sino que estás dándonos tiempo para que nos arrepintamos y para que llamemos más personas al arrepentimiento, porque tú no quieres que nadie se pierda. Por eso hoy, Padre bendito, te pedimos, toca nuestro corazón, transfórmanos, Señor, y que podamos a partir de hoy hacer más tus obras y cumplir más la gran comisión. Ahora, Padre bendito, te pedimos que nos lleven a nuestros hogares, protegidos, bendecidos, Señor, ungidos por el Espíritu Santo y cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Hemos orado en acción de gracias. Amén. Muy bien, gracias.